Ya, buenos días. Vamos a comenzar la clase 23 sobre cambio de resistencia, colapso dinámico y ciclo respiratorio. ¿Ya? Ya nos están quedando bastante pocas clases de fisiología respiratoria. ¿Ya? Quiero comentar que ayer conversé con Samira respecto de la finalización ya del semestre y nos están quedando, además de esta clase, una clase de intercambio de gases, una clase de transporte de gases, ¿ya? Que la voy a hacer yo la próxima semana. Después nos quedarían 3 clases más que la haría el profesor Fernando Moraga, ¿ya? Que es nuestro invitado estrella de la Universidad Católica del Norte. Él va a hacer una clase de relaciones de Q, control de la ventilación y una clase de funciones integradoras, incluyendo el mal agudo de montaña, ¿ya? Porque él es experto nacional e internacional en ese tema, ¿ya? En la investigación de la fisiología y la medicina del mal agudo de montaña. Es un tema de alta relevancia y un tema que se investiga en gran forma en muchas escuelas de medicina. Nuestra escuela de medicina está interesada en el tema del mal agudo de montaña porque es un tema que puede tener prevalencia, especialmente en los ascensos rápidos a la altura, ¿ya? Y acá estamos en una condición muy privilegiada de estar rápidamente en una hora, prácticamente ya sobre 3.000 metros de altura, lo cual ya genera una hipoxia importante, una hipoxemia al cuerpo, al organismo, ¿ya? Y también estamos a 3 horas de tener un nivel altísimo, como casi de 4.500, cerca de 5.000 metros de altura, que es la zona de la frontera, ¿ya? Entonces, y estamos por una buena carretera, no tenemos que hacer una excursión para llegar a esa altura. Por lo tanto, la prevalencia de posibilidades de mal agudo de montaña son altas en esta región. Y la Escuela de Medicina entonces está interesada en mantener una formación en esa área, en el mal agudo de montaña. Así que esto le da relevancia importante a la presencia de un experto nacional y mundial en el tema, y le da como una guinda de la torta, así como una buena guinda para el curso de fisiología. Así que les cuento esta situación. Ya. Bueno, vamos a empezar la clase. Esta clase cierra el capítulo de mecánica de la ventilación, ¿ya? Entonces, vamos a hablar sobre 2 temas, el cambio de resistencia a las vías aéreas y el ciclo respiratorio. Los resultados de aprendizaje son explicar los cambios en el sistema nervioso autónomo, volumen pulmonar y viscosidad, cómo eso cambia la resistencia a las vías aéreas, y describir los cambios de presiones transmurales durante un ciclo respiratorio, incluyendo reposo, inspiración, expiración pasiva y expiración forzada. Bueno, en el flujo aéreo está directamente relacionado con la gradiente de presiones y inversamente relacionado con la resistencia de la vía aérea, lo cual funciona exactamente igual al sistema cardiovascular, ¿ya? Donde la presión es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Aquí la presión de la vía aérea también es igual al flujo de la vía aérea por la resistencia de la vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, habrían 2 ¿no es cierto?, mayores factores que determinan este flujo para una determinada presión. Uno es que si el flujo puede ser laminar o turbulento, y esto puede depender obviamente de la presencia de algunas constricciones en la vía aérea, ¿ya? Lo mismo que cuando existe una constricción en una arteria, que puede generar flujo turbulento con un número de Reynolds sobre 3000. ¿Ya? Acá ocurre lo mismo, pero acá no se llaman ruidos de Korokop. ¿Ya? Aquí se le llama, tiene otros nombres que ustedes los van a usar en forma más profusa durante el curso, lo van a aprender durante el curso de semiología, ¿ya? Pero son nombres así como crépitos, tienen una serie de nombres diferentes, ¿ya? Que yo no los manejo, así que no se los voy a decir. Pero
no se usa el nombre así como ruido de Korokov, ya, pero sí puede haber sonido asociado a los ruidos del flujo aéreo, ¿ya? Y obviamente otra cosa que afecta el flujo es la resistencia, ¿ya? Su resistencia, que puede estar dada fundamentalmente por dos causas, puede cambiar la resistencia, ¿cierto? Porque hay estímulos colinérgicos, por ejemplo, ¿ya? Que van a hacer aumentar la resistencia, o estímulos adrenérgicos beta 2 que hacen disminuir la resistencia. ¿Ya? Y eso lo vamos a chequear enseguida durante la clase. Bueno, en relación al patrón de flujo laminar, tenemos la ley de Poiseuille, ¿no es cierto?, que nos va indicando cuál es el porcentaje de la resistencia en las distintas partes de la vía aérea, ¿ya? Y esta resistencia va a tener que ver con fundamentalmente, y la mayor dependencia la tiene con el radio de los bronquios y bronquiolos, ¿ya? Que tiene la dependencia de la cuarta exactamente igual como ocurre en cardiovascular. También depende del largo y de la viscosidad. Ahora, en relación a la viscosidad, uno puede decir que, por ejemplo, el helio, sabemos que el helio tiene una baja densidad y uno podría hablar de una baja viscosidad en relación al helio. El helio, uno llena los globos con helio y los globos se elevan, ¿ya? Por eso, porque tiene una baja densidad. En ese caso, el helio podríamos decir que tiene una menor viscosidad, ¿ya? Entonces, ¿qué haría si uno estuviera respirando helio? Estaría disminuyendo la resistencia al flujo aéreo por la ley de Poiseuille. ¿Ya? Pero hay otros elementos que podrían, en cuanto a la viscosidad, aumentar. Por ejemplo, cuando uno respira en profundidad, respira así debajo del mar, un marino está respirando aire más viscoso, ¿ya? Y eso ayudaría a que aumentara la resistencia, porque es un aire con mucha mayor presión, ¿ya? Entonces eso le va agregando viscosidad al aire respirado. Ya ahí tenemos ejemplos de mayor y menor viscosidad. Entonces con el helio tendríamos una menor viscosidad, y con aire de alta presión en un buzo, en un tanque de respiración, tendríamos una alta viscosidad. Tendríamos un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo que es interesante y que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en la pandemia, tiene que ver con el largo de la vía aérea. Si la vía aérea la alargamos, ¿no es cierto?, el flujo puede ser mucho más, con mucho mayor resistencia, ¿ya? Y por lo tanto se puede hacer no turbulento, sino, o sea, se puede hacer más turbulento. Puede favorecer la turbulencia, ¿ya? Si la vía aérea se alarga, porque la resistencia puede aumentar, ¿ya? Y eso pasa especialmente si uno se coloca una boquilla y un tubo para respirar. Bastaría con que nos pusiéramos a respirar por una manguera larga, ¿cierto? Y nos daríamos cuenta de la dificultad que nos significa mover el aire. ¿Qué significaría agregarle un largo mayor a la vía aérea? Significaría que el espacio anatómico muerto sería mucho mayor, ¿ya? Y por lo tanto, la ventilación alveolar, recordemos que la ventilación alveolar depende de la diferencia que hay entre la ventilación del espacio anatómico muerto y la ventilación que hay en el alveolo, ¿ya? Y sabemos que eso es un valor bien estandarizado. Por ejemplo, la vía aérea tiene la vía aérea conductora, a donde está el espacio anatómico muerto, tiene un volumen aproximado de 150 ml, los cuales son ventilación, entre comillas, perdida, porque esa ventilación no llega a los alveolos. Pero es una ventilación necesaria para ventilar el alveolo. ¿Ya? Es un volumen que se tiene que movilizar, ¿ya? Pero si le agregamos un tubo, ya con otros 150 ml y generamos un volumen corriente de 150, de 500, entonces de los 500 vamos a tener 300 ml que vamos a estar perdiendo. Y solamente nos van a quedar 150 ml para respirar. Imagínense lo que significaría eso. Voy a hacer el cálculo rápidamente. Serían 150 ml, ¿no es cierto?, por 12 respiraciones por minuto. 150 por 12 nos da una ventilación minuto de 1.8 litros. Pongamos 2 litros. Estamos al 33% de la ventilación que debiésemos tener, que serían 6 litros. Estamos a un tercio.
de nuestra respiración. Si aumentáramos el espacio del anatómico muerto al doble. ¿Se dan cuenta de la tremenda impacto que tiene esto? ¿Eso qué hace? Fuerza todo el sistema y hace que el esfuerzo ventilatorio, el trabajo respiratorio sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque tendríamos que generar un volumen corriente ahora mucho mayor, ya que esos volúmenes corrientes se generan cuando uno usa los músculos accesorios, puede generar volúmenes corrientes más altos. Entonces, para mantener una ventilación de 6 litros por minuto, si tuviésemos un espacio anatómico muerto de 300, tendríamos entonces que aumentar nuestro volumen corriente a 700 ml aproximadamente, ¿ya? Entonces no estamos respirando 500, sino que ahora estamos respirando 700 ml por minuto. De esa forma ya nos quedarían aproximadamente 6 litros por minuto de volumen ventilación. No, la ventilación alveolar sería la correcta, aunque tendríamos un volumen minuto mayor, pero la ventilación alveolar estaría dentro de los límites normales. ¿Ya? ¿Por qué hago este énfasis? Porque esto tiene que ver mucho con las terapias de ventilación. Cuando uno coloca boquillas, cuando uno coloca tubos, cuando uno coloca ventiladores mecánicos, está aumentando el espacio anatómico muerto enormemente, ¿ya? Y en esta pandemia del COVID, efectivamente pasa eso, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre es que el ventilador mecánico, ¿no es cierto?, asegura que el esfuerzo ventilatorio no lo hace la persona, lo hace la máquina, ¿ya? La máquina conectada así a una fuente de energía. Entonces, el ventilador está haciendo el esfuerzo de movilizar ese aire por el espacio anatómico muerto, que se aumenta, por supuesto, por toda la máquina, y hasta llegar a un volumen del espacio alveolar que le permite una ventilación, entre comillas, adecuada. Pero como les he dicho varias veces y les vuelvo a reiterar, el problema no es que estemos generando una ventilación alta. Sí se está generando una ventilación alta en un ventilador mecánico. El problema es que es una ventilación a respiración positiva, es una ventilación a presión positiva, ¿ya? Y eso aprieta la circulación, aprieta los alveolos. Eso puede lesionar y generar un daño a los alveolos. Y como los pulmones son tan sensibles y tan delicados y tan delgaditos, cualquier estrés, cualquier carga, ¿no es cierto?, extra a su función, obviamente puede lesionar. Y eso ha hecho que muchos médicos, muchos investigadores, estén diciendo que mucha mortalidad también del COVID puede estar incluso asociado a la práctica de conectar a las personas a los ventiladores mecánicos. Es duro decir lo que estoy diciendo yo, porque evidentemente la acción médica es de salvar al paciente. Y la acción médica indica cuando el paciente está con cierto grado de hipoxia y hipoxemia y, ¿no es cierto?, de saturación de oxígeno baja, se recomienda el uso de ventilador mecánico. Pero también los médicos saben que el uso de ventilador mecánico no es la solución final. Ya saben que es un paliativo. Y saben que ese paliativo, efectivamente, en algunos casos, en pacientes que están ya bastante dañados y bastante afectados, pudiese ser un salvavidas, como diría, de plomo, ¿ya? La persona quizás no sobreviva al ventilador mecánico. Ya, sigamos entonces. Miremos acá las distintas partes del sistema respiratorio y el porcentaje de resistencia en cada una de esas partes, ¿ya? Por ejemplo, en la cavidad oral ya hay una resistencia importante al flujo, ¿ya? De un 19%, un quinto aproximadamente. En los bronquiolos, en los bronquios centrales tenemos una resistencia también de un quinto. Y después la resistencia en los bronquios más periféricos empieza a bajar y en el parénquima empieza a bajar, ¿ya? Increíblemente, la mayor resistencia está dada por la pared torácica, que en el fondo es una resistencia asociada a la dificultad de hacer los cambios, ¿no es cierto?, en la pared. Y eso también le agrega un valor de resistencia al flujo aéreo en nuestro sistema. Y las resistencias más altas están dadas en los bronquios de tamaño intermedio, ¿ya? Es ahí donde ocurre la mayor resistencia. No ocurre la mayor resistencia en los bronquiolos o las vías aéreas más pequeñitas, aunque uno no pudiese pensar que así debe ser.
porque el radio es menor, ¿no es cierto? Uno dice ya, el radio es menor y por lo tanto la resistencia debería ser mayor en ese caso. Pero no ocurre así porque estos vías aéreas están organizadas en forma paralela. Y ya sabemos que cuando uno suma resistencias en un sistema en paralelo, la suma total de resistencias en el sistema paralelo se hace inferior. ¿Ya? Cuando uno le agrega otra resistencia en paralelo. ¿Ya? Entonces, ese ejemplo de aumento de resistencias en paralelo que hace disminuir la resistencia total, explica por qué la resistencia en las vías más delgaditas, ¿ya? Va disminuyendo en vez de aumentar. Entonces ocurre un momento donde las razones de radio y el área superficial cruzada son las más malas, por así decirlo, para generar una resistencia alta. Y eso son los bronquios de tamaño intermedio. Pero en las vías aéreas pequeñitas, en los alveolos, eso no ocurre porque todas están en paralelo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el área superficial cruzada es muy alta. Y eso hace que la resistencia también sea baja. Equivalente a lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el sistema cardiovascular. El patrón de flujo turbulento, obviamente, sí ocurre en la tráquea. Hay turbulencia en la tráquea cuando hay una respiración pasiva. Aquí tenemos los valores, ¿no es cierto?, del flujo aéreo en la tráquea. Cuando hay respiración pasiva, ¿cierto?, tenemos un flujo aéreo de 1 litro por segundo. El radio de la tráquea está en 1.5 centímetros. Este es el volumen, ¿no es cierto? Ya, el volumen. Acá está la velocidad del flujo. 150 centímetros por segundo, ¿ya? Aquí está la densidad del aire y aquí estaría la viscosidad, ¿ya? Entonces, si uno coloca estos valores, ¿qué resultado nos dará? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Va a ser un número de Reynolds superior a 3000 o inferior? ¿Qué me dicen ustedes? Yo puedo escuchar la respiración que pasa por la tráquea, se puede escuchar a simple oído, o poniendo un estetoscopio, yo puedo escuchar. ¿Se escucha un ruido o no se escucha nada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, sí, no sé, es que no, no se me ocurre. A lo mejor con un estetoscopio sí se puede, pero no se va a escuchar tan, como se podría decir, tan grave el sonido o tan agudo. Claro, no se escucha una así como, excepto que uno esté roncando, ¿no es cierto? Uno esté con una bronquitis, no sé, ahí se escucha bien. Pero una persona que está respirando se escucha. A diferencia, por ejemplo, si tú quieres poner un estetoscopio en alguna parte y tratar de escuchar el flujo en una arteria, no lo vas a escuchar. No se va a escuchar en realidad un gran flujo. Lo que se puede escuchar es el pulso, pero el flujo no se va a escuchar. Pero la vía aérea sí se escucha porque hay turbulencia, ¿ah? Hay turbulencias con, con el flujo aéreo, ¿ya? Hay un grado de turbulencia, no es tan grande, pero sí hay un grado de turbulencia, así que sí se escucha. Y ese ruido puede ser mucho mayor, cada vez mayor y puede ser efectivamente un ruido importante, ¿ya? Entonces, sigamos. La resistencia dijimos que era alta en los bronquios de tamaño intermedio, la mayor resistencia, y después, a medida que se va bifurcando, ¿no es cierto?, y va aumentando el área superficial, los, eh, entonces las resistencias van siendo cada vez menores, 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 hasta ser el valor menor, ¿ya? Entonces, si tenemos una resistencia alta, si tenemos un ruido en las vías aéreas superiores, ¿no es cierto? Y después eso va cayendo, cayendo hasta que no debería haber un ruido en las vías aéreas inferiores y no debería haber ruido cuando uno ausculta
la base del pulmón, por ejemplo, un ruido respiratorio por lo menos. No debía ser, pero ahí empiezan a aparecer todos los ruidos semiológicos, ¿no es cierto? Y que pueden uno auscultar con un estetoscopio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no hay mayor resistencia en las vías aéreas más pequeñas? ¿Ya? Entonces, ya lo hemos dicho, la resistencia al flujo aéreo no es mayor en las vías aéreas más pequeñas por dos razones. Primero, porque la velocidad de flujo disminuye a medida que aumenta el área seccional cruzada. Eso es una cosa que es igual a lo que pasa con el sistema cardiovascular, que la velocidad de flujo va rápido, ¿no es cierto?, en la arteria y después va cayendo, cayendo hasta que queda casi en cero en los capilares de la microcirculación. ¿Para qué? Para generar intercambio. Aquí es la misma idea. Entonces la velocidad de flujo va a ser la mínima de los alvéolos. ¿Para qué? Para que exista mayor posibilidad de intercambio gaseoso. Y segundo, la otra razón es porque las generaciones de las vías aéreas existen en paralelo, las divisiones, las bifurcaciones, y no en serie. Y por ello se suman los recíprocos y no los enteros, ¿ya? Que es la forma en que se suman las resistencias en un sistema en paralelo, ¿ya? Ya. Cambios en la resistencia de la vía aérea, obviamente podemos tenerlo importantemente por el sistema autonómico, ¿ya? Podemos tener estímulos colinérgicos, ¿ya? De gran relevancia, especialmente en pacientes asmáticos, ¿ya? En el paciente asmático, el estímulo colinérgico va a generar dos efectos mayores. Primero, un efecto sobre el aumento de la secreción mucosa, ¿ya? Entonces, el estímulo colinérgico a la glándula mucosa va a aumentar la secreción mucosa en esa pared y va a hacer un aumento entonces de la pared que está por debajo del endotelio, ¿no es cierto?, de la vía aérea, y eso va a ayudar a disminuir el diámetro per se, ¿ya? Ayuda ya a generar una disminución. Incluso los irritantes, incluso hasta irritantes pueden hacer eso. Irritantes, por ejemplo, como el humo de cigarro, pueden también estimular las vías inflamatorias, ¿no es cierto? Y generar entonces también un efecto de inflamatorio ya que disminuye el diámetro de la vía aérea. También, además de eso, ¿no es cierto?, existe el efecto de la vasoconstricción, ¿ya? Perdón, de la broncoconstricción, no broncoconstricción, ¿ya? Entonces, el sistema colinérgico también tiene un efecto broncoconstrictor, y eso funcionaría en las vías aéreas que ya no tienen el cartílago, porque recordemos que las vías aéreas superiores tienen un cartílago que evita que se colapse. Pero cuando ya el cartílago empieza a desaparecer, entonces la pared muscular puede contraerse y eso ya puede generar un colapso, ¿ya? Entonces tendríamos dos estímulos posibles para aumentar la resistencia de la vía aérea por efecto colinérgico, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el efecto de colinérgico y anticolinérgico, ¿ya? La acetilcolina, entonces, va a producir, por efecto del torno vagal, ¿cierto?, puede producir una disminución del radio, ¿ya?, de la vía aérea. Un anticolinérgico, por ejemplo, como la atropina. La atropina sería un anticolinérgico, ¿ya? En ese caso, la atropina puede efectivamente ayudar a evitar el efecto de la broncoconstricción y el efecto de aumento, ¿no es cierto?, de la secreción, ¿ya? Agonistas colinérgicos también podrían imitar el efecto del el aumento del tono vagal, ¿ya? Entre ellos tendríamos, por ejemplo, a la muscarina y al carbacol, ¿ya? Serían agonistas muscarínicos, ¿ya? Muscarínicos que van a imitar el efecto colinérgico muscarínico del vago. Entonces tenemos por aquí el estímulo vagal, ¿no es cierto?, aumentado, ¿ya? Aquí, por ejemplo, mostramos una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que estaría pasando esa situación, ¿ya? Que esta sería la situación del asma, donde el vago aumentado, ¿qué va a generar? Va a generar una disminución de la vía aérea, ¿no es cierto? Un aumento de la secreción, un aumento de la presencia, ¿no es cierto?, de células inflamatorias y una disminución del radio.
Y esto, ya dijimos, este tono vagal podría estar, ¿no es cierto?, aumentado, podría estar potenciado por efectos, ¿no es cierto?, de agonistas muscarínicos como muscarina y carbacol, y podría estar inhibido de alguna forma, ¿no es cierto?, por efecto de los anticolinérgicos, ya como la atropina. Ahora, lo que sí es relevante mostrar, este gráfico es muy bueno, este esquema, ¿por qué? Porque en esta primera columna muestra a la persona normal que es sometida al anticolinérgico. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo una persona normal con un radio adecuado, con una secreción vagal, basal, etc., y yo le doy un anticolinérgico, mi sistema va a responder broncodilatando, ¿ya? Y por lo tanto va a tener mayor flujo aéreo, menor resistencia. En cambio, si yo trato a una persona que ya tiene un tono vagal alto y tiene por lo tanto la vía inflamatoria muy afectada, y lo trato con un anticolinérgico, la respuesta va a ser mucho menor. Hay respuesta, pero, bueno, va a depender del grado de enfermedad, pero la respuesta va a ser menor al anticolinérgico, a la atropina, por ejemplo, como sería el caso de la normalidad. ¿Ya? Eso está reflejando el desbalance, ¿no es cierto? La salida del sistema de un punto de equilibrio donde yo puedo regular. ¿Eh? Aquí ya la regulación me va costando más. Por lo tanto, los niveles farmacológicos necesarios para ayudar a recuperar son mayores ya que lo que yo usaría en una persona normal. ¿Ya? Eso es lo que muestra el esquema. También podemos, aquí tenemos, ¿no es cierto?, los posibles broncodilatadores, ¿ya? Y anticolinérgicos, ¿ya? Hablamos de, ¿no es cierto?, de la atropina. A ver, aquí tenemos los agentes antimuscarínicos, el tiotropio, el hipatropio, ¿ya? El glicopirrolato. Tenemos los que nos van a ayudar a la broncodilatación también. Tenemos, por ejemplo, el salbutamol, que es un agonista beta 2, ¿no es cierto? Tenemos el formoterol, el salmeterol, el fenoterol y la terbutalina, ¿ya? Entonces aquí tenemos posibilidades de agentes terapéuticos, ¿ya?, que ayudan a la broncodilatación, y aquí tenemos agentes terapéuticos a los cuales son antimuscarínicos, a los cuales voy a agregarle la atropina, ¿no es cierto?, que también son son antagonistas muscarínicos, ya también son antagonistas muscarínicos como estos que están aquí, ¿ya? Perfecto. Y ya, bueno, ya lo sabemos, pero solamente para recordar, el mecanismo de broncodilatación beta 2 es generado, ¿no es cierto?, por la isoproterenol, que sería, por ejemplo, en mayor potencia, la adrenalina también, que sigue después, y después la noradrenalina. Entonces tenemos drogas que son agonistas, ¿no es cierto?, beta 2, con mayor y menor potencia, hasta llegar a la noradrenalina, que sería lo normal, ¿ya? El agonista más normal, fisiológico. Se unen a su receptor, al receptor beta 2, ¿ya? Generan, ¿no es cierto?, el estímulo de la adrenato ciclasa a través de una proteína alfa, ¿no es cierto?, que se libera, alfa S, ¿ya? Y esto va a producir, ¿no es cierto?, la generación de la cascada de fosforilación por el AMP cíclico, ¿ya?, que va a permitir finalmente la relajación del músculo bronquial, la broncodilatación, ¿ya? También hay otro efecto en relación a la resistencia a la vía aérea, y tiene que ver con el volumen del pulmón, ¿ya? Cuando uno está respirando a volúmenes altos, aquí se muestra, bastante interesante el ejemplo, a volúmenes mayores, ¿no es cierto?, la resistencia al flujo aéreo se hace menor, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que se llama la tracción radial de la vía aérea, ¿ya? ¿Qué significa la tracción radial? Significa que el parénquima mismo, cuando el volumen pulmonar está alto, el parénquima está traccionado por
tórax, ¿ya? El tórax, recordemos que tiene una capacidad expansiva. Y si yo tengo un volumen alto, ¿qué va a significar? Que las vías, el parénquima del pulmón va a estar estirado, por así decirlo, gracias al efecto de la jaula torácica, y eso ayuda, por efecto de tracción radial, a que la vía aérea quede abierta, ¿ya? Que quede permeable. Eso es la razón de por qué las resistencias al flujo aéreo son mayores cuando uno tiene volúmenes más altos. Ahora, en una persona normal, ¿por qué es importante que las resistencias sean menores en volúmenes altos? Porque una persona normal, ¿ya? Cuando está generando ejercicio, está a volúmenes altos, ¿ya? Y cuando yo estoy haciendo ejercicio, requiero que mi volumen alto, ¿ya? En realidad también implique menor resistencia para yo poder movilizar ese aire, ¿no es cierto?, rápidamente. Ese volumen corriente, ¿no es cierto?, que puede ser muy alto, ¿ya? Si el volumen corriente es muy alto, yo quiero que ese volumen corriente llegue rápidamente a los alvéolos para oxigenar mejor y así poder tener mucha energía, mucho oxígeno para poder correr y salir arrancando del perro que me está persiguiendo, ¿no? O del ladrón que me está persiguiendo. Entonces, ese tipo de cosas. Por eso que se sabe que es así. Y aquí hay otro elemento que es relevante que tiene que ver con pacientes que están obstruidos, ya los que tienen enfermedades pulmonares crónicas obstructivas, los EPOC. También tienden a estar tratando de respirar a volúmenes altos. ¿Para qué? Porque no es que ellos lo sepan, pero efectivamente el sistema funciona así. A volúmenes altos la resistencia tiende a disminuir. Y como los pacientes que están con enfermedades pulmonares obstructivas tienen alta resistencia, entonces uno de sus mecanismos compensatorios es tratar de ventilar a volúmenes altos, para que la tracción radial, entre comillas, ¿no es cierto?, trate de favorecer la permeabilidad y la apertura a las vías aéreas, ¿ya? Entonces uno encuentra pacientes como los enfisematosos, ya los asmáticos que tienen a tener tórax más alto y a respirar a volúmenes altos. Pero ahí les aparece a estas personas que están con enfermedad pulmonar obstructiva otro problema, que es el problema del colapso dinámico de las vías aéreas. Y lo vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, en el ciclo respiratorio. Colapso dinámico de las vías aéreas. Entonces, esto se puede ver acá. Cuando uno está respirando, ¿no es cierto?, está con una presión, recordemos que el flujo aéreo está impulsado por la gradiente de presiones. Es directamente proporcional a la gradiente de presiones e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, cuando estamos en reposo, cuando se acabó la inspiración o todavía no ha empezado la expiración, ya en cualquiera de los dos casos, la presión alveolar es 0 y la presión atmosférica es 0. O dicho de otra forma, también podría decirse, la presión externa es 760 milímetros de mercurio y la presión interna es 760 milímetros de mercurio. O sea, pero para no decir todos los números, uno dice 0 adentro y 0 afuera, ¿ya? No hay gradiente, por lo tanto no hay flujo, ¿ya? Ok. Pero en ese sistema, en reposo, tenemos, ¿no es cierto?, presiones en la pleura, ¿ya? En la pleura podemos tener una presión que normalmente es negativa, y si el tórax está, por ejemplo, al final de una inspiración forzada máxima, ¿ya?, como sería el caso que se muestra acá, va a tener el tórax muy expandido, ¿ya? Entonces el tórax está completamente expandido, por lo tanto las flechas están indicando exactamente esa situación, ¿ya?, que está en expansión, o ya se expandió y terminó su expansión. Y se acabó la expansión. Entonces llegué a capacidad pulmonar total. Aquí estoy en capacidad pulmonar total. Pero terminé de inspirar, ¿ya? Entonces al terminar de inspirar, tengo un volumen adentro del sistema que es la capacidad pulmonar total, ¿ya? Que pueden ser 6 litros, por ejemplo. Para un chileno promedio un poco menos. Ya, y ¿qué va a pasar? Cuando termine de inspirar, la presión alveolar va a ser 0 y la atmosférica es 0. Pero el sistema está fuera del equilibrio, ¿ya? Y después cuando yo dejo de generar la contracción de la musculatura inspiratoria, y el sistema se relaja, ¿no es cierto?, porque vuelve al equilibrio, ahí se va a generar
una expiración que puede ser pasiva, si es que yo no hago nada, o puede ser forzada, si hago una capacidad vital forzada, por ejemplo. Entonces yo, supongamos que llegué a volumen, a capacidad pulmonar total aquí, y después hago una expiración forzada, ¿ya? Acá, perdón, acá está la expiración forzada, ¿ya? Hago la expiración forzada. Por lo tanto, en este caso, voy a tener, voy a salir desde esta posición, las saco de esta posición, ¿no es cierto? Y voy a aumentar ahora, gracias a la contracción de la musculatura expiratoria, voy a generar, entonces la presión ahora va a ir hacia adentro, se va a generar una alta presión intraalveolar, ¿no es cierto? 80 comparado con la exterior, y por lo tanto esta presión alveolar ya va a generar ahora que el aire tenga una gradiente de salida, ya una gradiente de presión de salida. Y entonces eso va a generar un flujo aéreo rápido y va a forzar, y el flujo va a tener un flujo de 10 litros por segundo, por ejemplo, flujo potente. Aquí no hay flujo porque no hay gradiente, aquí hay gradiente, por lo tanto hay un gran flujo. Pero fíjense lo que pasa en la vía aérea. Lo que va pasando es que la presión que se generó acá, que es una presión positiva importante, ¿ya? Tiene gradiente. ¿Por qué va a tener gradiente? Porque en realidad no puede no tenerlo, es obligatorio tener la gradiente. Aquí llegó a una presión máxima de 80 porque el volumen del espacio aéreo, ¿no es cierto?, está disminuyéndose, y por la ley de Boyle y Mariol, cuando disminuye el volumen, ¿no es cierto?, la presión va a aumentar. Entonces, al disminuir el volumen, la presión aumenta, y aquí la presión va a aumentar, pero esta presión puede aumentar solamente acá, pero no puede aumentar en el espacio del aire, o sea, atmosférico. Entonces, cuando llegue el aire a la atmósfera, va a llegar a cero. No va a tener una gradiente mayor. Pero para adentro va a ir teniendo una gradiente hasta llegar a su máximo en el alveolo. Entonces, se va a generar una caída de esta gradiente hasta llegar a la atmósfera. Por eso que tiene que caer, ¿ya? Porque va liberándose hacia afuera, liberándose. Entonces se genera esta gradiente de caída de presiones que en algún momento puede ser inferior la presión adentro de la vía aérea a la presión en el espacio intrapleural. Y ahí es donde se genera el problema. Esto es lo que genera el colapso dinámico de la vía aérea. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque como va cayendo, ¿no es cierto?, la presión, en algún momento la presión interna se va a hacer menor a la presión externa que está en el espacio intrapleural. Cuando ocurra eso, va a colapsar, ¿ya? Y la presión transmural entonces se va a hacer negativa, ¿ya? Les recuerdo que las presiones transmurales, en este caso sería una presión transmural transpulmonar, ya que sería la presión alveolar menos la presión intrapleural, ¿ya? Eso se llama la presión transmural transpulmonar, ¿ya? Así se llama. Presión transmural transpulmonar. Esa presión, cuando es positiva, implica que el alveolo está expandido o que la vía aérea está expandida. Eso es lo que significa cuando esa presión transmural, transpulmonar está positiva, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo podemos saber que es positiva en el alveolo? ¿Ya? Lo podemos saber fácilmente porque es la presión alveolar menos la presión intrapleural. Y aquí sería 80 menos 60. Entonces tengo una presión transmural de más 20 positiva. Entonces el alveolo no colapsa. Después, supongamos, partamos en la primera parte cuando empieza la vía aérea. Está en 70. Ya, el alveolo, perdón, la vía aérea, a la salida del alveolo está en 70 y afuera está en 60. Entonces, ¿qué presión transmural me va a tener aquí? Va a tener más 10. Siguiendo, sigue cayendo. Ahora llega a 60 ahí, en este punto que está aquí. Y afuera está en 60. ¿Ya? Por lo tanto, la presión transmural en ese caso va a ser 0. No colapsa ni expande. Ahí está en equilibrio. Después, debajo de 60, llegamos a 50. Sigue cayendo, ¿no es cierto?, la presión en la vía aérea. Cae ahora a 50. Pero afuera está en 60. Entonces ahora 50 menos 60 me da presión transmural igual a menos 10.
colapso. Ya, y si la vía aérea colapsa, obviamente que se va a generar un estrechamiento. Ese estrechamiento va a generar un aumento enorme de la resistencia. Ese aumento enorme de la resistencia va a disminuir el flujo hasta colapsar el flujo, hasta que el flujo va a detenerse. Eso se llama colapso dinámico de las vías aéreas. Y miren la siguiente situación. Si la expiración forzada, ¿ya? Después de tener la capacidad pulmonar total, si la expiración forzada hubiese sido con mayor fuerza, ya voy a colocar ese ejemplo, el ejemplo que está aquí arriba. Si hubiese sido con mayor fuerza y hubiese generado una presión alveolar de más 90, ¿ya? La gradiente de presiones posiblemente no alcanza a generar una presión transmural colapsante en la zona donde no tengo cartílago, ¿ya? Estoy asumiendo que todas las zonas que están obviamente por encima del esqueleto aquí que muestro de pulmón, todas esas zonas que están por encima, las vías aéreas por encima, tienen cartílago, por lo tanto no serían colapsables. Todas las que están por debajo del dibujo donde está el pulmón y donde obviamente sufren el efecto del espacio intrapleural y de la presión pleural, estoy asumiendo que todas ellas no tienen cartílago y por lo tanto serían colapsables, ¿ya? Entonces, siguiendo ese ejemplo, aquí yo tengo una presión intraalveolar de 90 ahora, mayor, y la gradiente de presiones me hace tener que la presión de equilibrio me queda justo cuando ya empiezo a tener cartílago, en 60 aquí, a la salida del pulmón, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esto? Hace esto, que esta gradiente de presiones altas me va a impedir el colapso dinámico de las vías aéreas, ¿ya? Entonces, conclusión que saco yo de esto. La conclusión es que si yo logro tener muy altas presiones intraalveolares, voy a poder expulsar bien el aire. Pero si yo no logro tener muy altas presiones intraalveolares, en algún momento me va a pillar la gradiente y voy a tener un colapso. ¿Qué situaciones me hacen tener menos presiones intraalveolares? Es, por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, como por ejemplo el enfisema, ¿ya? El enfisema, al tener una distensibilidad, ¿no es cierto?, alta, ¿ya? Entonces, tiene menos fibra elástica. Al tener esa distensibilidad alta, entonces, cuando se expande el tórax, no me logra generar unas suficientemente altas presiones intraalveolares, ¿ya? Al no generar altas presiones intraalveolares, ¿ya?, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, me permite que la gradiente de presiones en algún momento logre generar, esté en el punto de colapso transmural, ¿ya? Y eso hace que una persona entonces que respira, que tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y respira a presiones alveolares bajas, no tan altas, ¿no es cierto?, pero también respira a volúmenes pulmonares altos, ¿ya? Porque trata de disminuir la resistencia. Cuando trate de expirar, ¿ya? Y si expira rápido, ya se expira con una velocidad rápida, se le va a generar un colapso dinámico en las vías aéreas. Entonces, ¿qué conclusión saca esto? La experiencia. La experiencia es que las personas que tienen este tipo de problemas aprenden a respirar a volúmenes altos, pero con expiración lenta, ¿ya? Volúmenes altos, entonces respiran con capacidades pulmonares altas, tienen el tórax, la diámetro anterior posterior grande, todo ese tipo de cosas, tienen frecuencias respiratorias bajas, pero tienen la expiración es el momento donde se les puede colapsar la vía. Entonces, ¿qué hacen durante la expiración? Expiran con el ceño fruncido y expiran botando el aire lentamente, casi silbando, ¿ya? Entonces, al hacer eso, la gradiente de presiones se hace, no logra generar el colapso de la vía aérea, ¿ya? Y para ahondar un poco más en esto y explicarlo mejor, vamos a seguir mostrando, vamos a mostrar esto y después voy a cerrar la siguiente diapositiva con el ejemplo del Constanzo sobre esto, ¿ya? Bueno, aquí se ve
las presiones transmurales cómo van cambiando en el ciclo respiratorio, ¿ya? Entonces, partimos en reposo con presión alveolar 0, presión atmosférica 0 y voy a partir acá, en A mejor, sí, obviamente, en A se parte. Presión alveolar 0, presión atmosférica 0 y la presión intrapleural de menos 5 centímetros de agua, ¿ya? La flecha amarilla, ¿qué indica? Indica que es una presión transmural expansiva, positiva, ¿ya? ¿Y por qué es más 5? Muy fácil, porque es 0 menos menos 5, ¿no es cierto? Porque recordemos que la presión transmural transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión intrapleural. Entonces, eso es igual a más 5. Es una presión positiva, por lo tanto es una presión expansiva y mantiene abierto el alveolo. Y aquí no hay gradiente de presiones para la salida, porque es 0 en todos lados, ¿no es cierto? Ya, inspiro, aumento el diámetro antero-posterior del tórax, aumento el volumen del tórax. Eso, al aumentar el volumen del tórax, ¿qué se genera? Se genera que el tórax tracciona, ¿no es cierto? Toda la estructura, incluyendo, tracciona también al espacio pleural. Al traccionar el espacio pleural se genera, ¿no es cierto?, una caída de la presión intrapleural, de menos 5 a menos 6,5, por ejemplo. Al generarse esa caída de presión intrapleural, ¿no es cierto?, presión intrapleural más negativa, ¿qué hace esa presión? Esa presión, por presiones transmurales, expande el pulmón, ¿ya? El pulmón al expandirse aumenta de volumen. Y por la ley de Boyle y Marriott, si aumenta el volumen, su presión cae, ¿ya? ¿A cuánto cae? A menos 1, ¿ya? Eso en respiración pasiva con volúmenes corrientes de 0,5 litros. Cae a menos 1 milímetro de mercurio por debajo de la presión atmosférica. Por lo tanto, ahora ya tenemos una gradiente de presiones para el ingreso de aire. Ingresa 0,5 litros por sobre la capacidad residual funcional. Entonces, el pulmón ahora está en capacidad residual funcional más 0,5 litros. Y el alveolo está expandido, ¿ya? ¿Con qué presión transmural está? ¿Ya? Recordemos que aquí estamos en la inspiración, entonces todavía tenemos la pared torácica expandida. Aquí ya, al haber ingresado el aire, ¿no es cierto?, al generarse una mayor expansión todavía que la inicial generada por la musculatura, porque ahora hay más volumen, la presión sigue cayendo y cae ahora a menos 8 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión expansiva ahora se hace más 8, la presión transmural. Pero el flujo se detuvo. Al detenerse el flujo, la gradiente de presiones se hace 0 nuevamente. Después, los potenciales de acción del nervio frénico detienen la inspiración normal, ¿no es cierto? Y se relaja el diafragma, vuelve a su posición normal. Eso hace que el volumen, ¿no es cierto?, pulmonar disminuya. Eso, por la ley de Boyle y Marriott, hace que la presión alveolar aumente a 1 milímetro de mercurio. Y esa gradiente de presión ahora es una gradiente de presión de salida, y el aire entonces tiene la posibilidad de salir. Salen 0,5 litros de la vía aérea, ¿cierto?, hasta que el sistema se relaja. Y durante la salida sigue habiendo una presión transmural expansiva. Por lo tanto, aquí, en este momento, no se genera ninguna presión colapsante en ninguna parte, ni en la vía aérea, ni en el alveolo, ¿ya? Eso mismo mostrado en este esquema que está acá, ¿no es cierto? Lo que sí, interesante, que va mostrando las presiones transmurales y los volúmenes, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, de 2,6, durante la inspiración se pasa 2.650 ml, se pasa a 2.900 ml, ¿ya? Durante la inspiración. Ya se acaba la inspiración.
Y después ese aire se va a expirar, ¿ya? Se expira, y llegamos, ¿no es cierto?, al final de la inspiración a 2400 ml. Entonces se va mostrando cómo vamos cambiando los volúmenes. Aquí partimos, ¿no es cierto? Perdón, aquí me equivoqué. Aquí está, así se parte de este esquema, en este volumen, 2,4. ¿Ya? Después, y a ese volumen llegamos a 2,9, ¿ya? Y ahí tenemos los 500 ml que ingresaron, ¿ya? Y se va viendo los cambios de las presiones transmurales, la presión transmural, la PRS. Recordemos que la presión transmural transrespiratoria, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión atmosférica. La presión transmural transtorácica, que es la diferencia entre la presión intrapleural y la atmosférica. Y la presión transmural PL transpulmonar, que es la diferencia entre la presión alveolar y la intrapleural, ¿ya? Entonces ahí se va mostrando los cambios de presiones transmurales de los tres sistemas durante la inspiración, al final de la inspiración y durante la expiración, ¿ya? Cómo eso va cambiando y cómo van cambiando los volúmenes, ¿ya? Y el colapso dinámico de las vías aéreas, entonces, se muestra aquí muy esquemáticamente y muy bien, como lo hace el Constanzo, típicamente, ¿no es cierto? Aquí tenemos una persona normal que logra generar una gradiente alta, ¿no es cierto?, de 35, y logra mantener, ¿no es cierto?, una presión de 25, ¿no es cierto?, en la vía aérea cuando todavía está adentro de las vías posiblemente colapsantes, adentro del pulmón. Entonces, ¿qué se va a generar? Si cae de 35 a 25, si cae 10 milímetros de mercurio, ¿no es cierto?, en el interior, cae de 35, cayó 10, ¿no es cierto?, está bien, pero la presión transmural, transpulmonar, siempre es expansiva. En el alveolo es de más 15 y en la vía aérea es de más 5, expansiva. Pero aquí también cayó en el pulmonar obstructivo, cayó 10, pero cayó de 25 a 15, quedando ya en zona de colapso adentro del pulmón, sin cartílago. Entonces, al aparecer la vía de colapso, ahora tengo 15 menos 20, queda menos 5. Entonces una presión colapsante. Y aquí entonces el aire va a quedar retenido, ¿ya? Entonces yo ahora me va a generar una retención del aire. Y eso es posiblemente una de las formas también de explicar por qué las personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas tienen volúmenes pulmonares altos, porque entre comillas no pueden sacar el aire, lo retienen, no lo pueden sacar porque les queda atrapado. El aire queda atrapado. Ese es otro concepto también fisiopatológico. El aire queda atrapado en estos pacientes. No lo pueden expulsar. Entonces, ¿qué hacen para la exhalación, para la expiración del aire? Lo botan lentamente para evitar, para que esta gradiente, ¿no es cierto?, no sea tan grande, ¿ya?, sino que sea menor la gradiente, al botarlo lentamente. Ya, entonces con eso ya hemos revisado el ciclo respiratorio y aquí simplemente para resumir, ¿cierto? Entonces en el ciclo respiratorio tenemos cambios de volúmenes de 0,5 en reposo, cambio de la presión pleural de menos 5 a menos 8 en inspiración, ¿cierto? Y después de vuelta a menos 5 en la expiración, y las presiones alveolares están cambiando prácticamente más o menos 1 milímetro de mercurio, o bueno, un poquito diferentes centímetros de agua, pero es más o menos 1 milímetro de mercurio aproximadamente. Y los flujos están indicados acá, ¿no es cierto? Perfecto. Ya. En términos caricaturescos, un enfermo con bronquitis crónica, por ejemplo, ¿qué va a tener? Va a ser una persona cianótica, sobrepeso, con hemoglobina elevada, porque va a tener estímulo, ¿no es cierto?, al riñón. La eritropoyetina va a estar elevada en este paciente, seguramente va a tener edemas, ronquidos, silbidos, ¿ya?, que son muy visibles en este paciente, pero el paciente enfisematoso, ¿qué va a hacer? Va a tener destrucción de las vías aéreas distales, ¿no es cierto? Va a ser una persona más añosa, más delgado,
va a tener una disnea severa, no se le va a escuchar mucho ruido, va a tener un pulmón silente, ¿ya? Y en los rayos X se va a ver una hiperinflación con un diafragma aplanado, ¿ya? Entonces ahí claramente, esa es la caricatura, ¿no es cierto?, que vemos de estos dos pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿ya? No es que todos sean iguales, obviamente son muy diferentes. Y aquí podríamos agregar después los asmáticos también, que están dentro también de los EPOC, y también serían diferentes, ¿ya?, a este tipo de caricatura. Ya. Pero otra cosa relevante es que no solamente está el colapso dinámico de las vías aéreas por las presiones transmurales, sino que también hay otros mecanismos de atrapamiento de aire en los EPOC, ¿ya? Hemos dicho que los EPOC que el aire queda atrapado, ¿ya? También un mecanismo de atrapamiento del aire en EPOC es que durante la vía aérea, durante la inspiración, no hay problema, el aire entra, ¿ya? No cuando tiene algún grado de resistencia, ¿no es cierto?, por la resistencia que puede tener su vía aérea. Pero el problema no sería entonces durante el ingreso del aire, porque en el ingreso voy a estar a volúmenes más altos. Recordemos, siempre cuando yo inspiro, los volúmenes están más altos, entonces ahí hay tracción radial. Así que el ingreso no es tan terrible. El problema es la salida. Y dentro de la salida no solamente estaría el colapso dinámico, sino que estaría este otro problema, ¿ya? Que durante la exhalación la vía aérea se cierra, atrapando el aire, instala la obstrucción y previniendo que entre el aire. Entonces, este atrapamiento podría ser mostrado aquí también, con este esquema que hay acá, ¿no es cierto? Con este apéndice que efectivamente podría, cuando yo voy botando el aire, puede generarme como una especie de válvula, el atrapamiento, ¿ya? Así que aquí hay otro mecanismo de explicar por qué el aire queda atrapado, ¿ya? También en el caso de las presiones transmurales, aquí estaría el mecanismo, ¿no es cierto? Si yo tengo un tapón, ya como en el caso de un paciente con asma, por ejemplo, este tapón podría disminuirme el radio, ¿no es cierto?, y favorecer que exista un colapso de la vía aérea, ¿ya? En ese caso, ¿ya? Y ese colapso estaría dado, por ejemplo, porque se favorece también en un ataque asmático la broncoconstricción, y también se favorece la aparición de este tapón, ¿ya? De este muco y de esta mayor hipersecreción, ¿ya? Que favorecería también el colapso de la vía aérea. Si comparamos las vías obstructivas, enfermedades obstructivas y restrictivas, ¿ya? En la enfermedad restrictiva vamos a tener una elastancia mayor, ¿no es cierto?, y una distensibilidad menor. En cambio, la enfermedad restrictiva es lo contrario, vamos a tener una distensibilidad, ¿no es cierto?, más alta y una elastancia más baja, ya en el sistema. Pero en la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no es cierto?, veamos qué puede pasar con la famosa tracción radial, ¿ya? La tracción radial, ya hemos dicho, sería las fuerzas del parénquima que hacen que la vía aérea se pueda expandir en volúmenes altos, ¿ya? Entonces, un asmático también invoca ese mecanismo, ¿ya? Sin embargo, el asmático va a tener el problema que, claro, está tratando de estar a volúmenes altos, pero puede tener hipersecreción por efecto colinérgico, ¿ya? Puede tener broncoconstricción por efecto colinérgico, ¿ya? Entonces, eso igual se está oponiendo al efecto positivo de la tracción radial, ¿ya? En el enfisema, ¿qué pasa? No hay tracción radial. ¿Por qué? Porque se pierde el parénquima, se ha ido rompiendo, se ha ido cortando las fibras elásticas, ¿no es cierto? Entonces ya el paciente está, claro, quiere estar a volumen alto, pero no le pasa nada, eso no le favorece el aumento de la permeabilidad de la vía aérea, ¿ya? Por lo tanto, no hay tracción radial y aquí se facilita mucho el colapso dinámico en el enfisematoso. Se facilita mucho el colapso dinámico de las vías aéreas por la destrucción del tejido pulmonar y de los capilares, ¿ya? En el caso de las enfermedades restrictivas, ¿ya?, el problema es la gran elastancia de los pulmones, ¿ya? Y en este caso,
el problema no es la salida del aire, ¿ya? Impresionantemente, a diferencia de la EPOC, que tenemos que en el EPOC el aire queda retenido porque nos cuesta sacarlo, en el restrictivo el aire no nos cuesta sacarlo. No hay ningún problema porque tenemos una gran tracción radial. Tenemos mucho parénquima, tenemos una vía aérea permeable abierta. El problema es el cambio de volumen que yo necesito para generar cambios de presiones transpulmonares, ¿ya? Una presión transpulmonar que me permita gradiente de presiones para la entrada y salida del aire. Eso no se genera fácilmente. ¿Por qué? Porque el pulmón se va a oponer a los grandes cambios de volúmenes pulmonares. ¿Por qué? Porque tiene mucha fibra elástica. Se opone, evita que el pulmón entonces se expanda, se mueva su movimiento respiratorio. Lo evita, es como un guatero que tú quieres inflarlo, te va a costar inflarlo, porque no quiere, se va a poner por su elastancia, alta elastancia. Entonces, en este caso, se va a generar dificultades ya para el movimiento. Y a eso le podemos agregar que estas enfermedades restrictivas podrían incluso estar asociadas a las enfermedades como el síndrome de Pickwick, que por ejemplo es una gordura muy grande que evita esa gordura en los cambios de movimiento torácico, ¿ya? Con gran adiposidad abdominal, con un diafragma, ¿no es cierto?, alto, ¿ya? Y que por lo tanto en ese caso esa adiposidad también aumenta la elastancia del sistema y hace que, ¿cierto?, cueste generar los cambios necesarios para el flujo aéreo. A ver, siguiendo con el atrapamiento del aire en los EPOC, ¿no es cierto? Aquí vemos que, ¿no es cierto?, cuando hay obstrucciones, obviamente cualquier obstrucción sí nos puede generar una dificultad para sacar el aire, ¿ya? Entonces aquí tenemos una situación de un paciente con obstrucciones, con mucosidades, con, ¿no es cierto?, estas pequeñas válvulas que se pueden formar, y eso puede ayudar al atrapamiento del aire. En cambio, cuando yo tengo una vía aérea permeable normal, yo puedo hacer la expansión del volumen, ¿no es cierto?, y después exhalar el aire, y el aire se va a eliminar homogéneamente, no se va a quedar atrapado, va a haber un vaciamiento homogéneo de los alveolos. En cambio acá, dependiendo de los alveolos, van a haber alveolos que van a tener un mayor atrapamiento, ¿no es cierto?, del aire, ¿ah?, por distintos posibles efectos del colapso dinámico, por efecto de la disminución de la tracción radial, por efecto, ¿no es cierto?, del aumento de la mucosidad, de la broncoconstricción, etc. Aquí tenemos una vía aérea despejada, ¿no es cierto? Tengo el músculo liso, tengo una cantidad de mucosidad normal, que la vamos a tener, la escalera mucociliar tiene mucosidad, ¿no es cierto?, y eso es normal. Y aquí estamos en inspiración y aquí estamos en expiración, ¿cierto? Donde en inspiración sabemos que la tracción radial hace justamente lo que se muestra acá. La tracción radial en inspiración hace que la vía aérea se agrande un poquito y ayuda entonces, en el fondo es como una presión transmural expansiva, ¿no es cierto?, que abre la vía aérea. Y después en expiración tiende a disminuir un poquito. ¿Y qué le pasa al que tiene EPOC? ¿No es cierto? Tengo la vía ya, ¿no es cierto?, una gran cantidad de material inflamatorio y peribronquiolar que está obstruyendo la vía aérea. Tengo gran mucosidad y tengo un espacio aéreo disminuido. Y esto está en inspiración, ¿ya? Aquí estoy con tracción radial, estoy a volúmenes altos, ¿ya? Y después cuando hago la expiración, todo el sistema me facilita el colapso de la vía aérea, ¿no es cierto? Y se cierra la vía aérea, queda atrapado el aire, ¿ya? Entonces se va a generar disnea en el ejercicio, dificultad respiratoria, ¿ya? La calidad de vida va a ser mala en estas personas, no van a poder hacer ejercicio, no van a poder respirar bien, van a estar pendientes de su respiración, lo cual es
yo he aprendido que el estar pendiente de la respiración tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer meditación trascendental, quieres hacer yoga, ¿qué te hace el maestro? ¿Qué te dice? Concéntrese en su respiración, te dice, ¿no es cierto? Ya, y uno se concentra, inspira, expira, así como que se va relajando. Ya, súper bien, porque uno está concentrado en eso más, en la pura respiración. Y el mundo desaparece, ¿ya? A mí, yo estaba en yoga, después del fallecimiento de mi hijo, he hecho clases de yoga, tratar de relajarse, tratar de aprender a convivir con la pena, ¿ya? Uno aprende cosas. Y eso es bueno. Pero resulta, yo he pensado también qué le pasa a las personas que están todo el día preocupadas de su respiración, como los que tienen asma, como los que tienen EPOC. Es horrible también porque están sufriendo con cada respiración. Están pensando que va a ser su última respiración, que se les va a acabar el aire. Están con ese estrés de respirar, ¿ya? Entonces también, como les digo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Claro, cuando uno está sanito, yo gracias a Dios tengo los pulmones bien, ¿ya? Entonces, ahí puedo preocuparme de la respiración y relajarme. Pero una persona que está sufriendo, ¿no es cierto? Con su vía aérea, se le tapa la vía aérea, se le obstruye la vía aérea, no puede botar el aire, está sufriendo, ¿ya? Y esa persona, claro, a lo mejor le puede hacer bien yoga, todo eso, pero que le digas a esa persona, concéntrese en la respiración, no sé si le va a gustar tanto, ¿no es cierto? No sé si va a ser algo tan agradable para esa persona así. Oye, estoy todo el día preocupado de la respiración. Así que, bueno. En los enfisematosos, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que las vías aéreas están colapsadas porque se pierde la atracción radial. ¿Ya? Y aquí un buen ejemplo de eso, la vía aérea normal, entonces la atracción radial facilita la apertura de la vía aérea, ¿ya? Pero cuando se va cortando por efecto, ¿no es cierto?, inflamatorio de la atracción, ¿no es cierto?, de la vía del parénquima, esa vía entonces ya ahora no está abierta, sino que está colapsada. Y por lo tanto, eso no favorece ahora que si yo aumento el volumen del espacio pulmonar, respiro a volúmenes altos, no facilita. Quizá al principio sí, ya va a depender esto de cuánto daño tenga, de cuánta tracción radial se haya perdido. Si se pierde todo, ya no sirve de nada el aumento de volumen. Pero si se ha perdido un poco, como va ocurriendo en cada proceso fisiopatológico, empieza a aumentar y de a poquito va aumentando. Entonces, este paciente, claro, aprenden que le sirve, pero después de un tiempo ya puede ser que ya no le sirva, ¿no es cierto? Dependiendo del avance y agravamiento de la enfermedad. Entonces, hay pérdida de tracción radial en el enfisema, ¿no es cierto? Tengo el evento, ¿no es cierto? El pulmón normal, ya aquí tengo los alveolos, ¿no es cierto? La vía aérea que está, ¿no es cierto?, permeable, ¿cierto? Pero en el enfisema, ¿no es cierto?, las vías aéreas paulatinamente se van perdiendo su tracción radial, ¿ya? Va perdiendo su tracción radial y eso facilita que vaya ocurriendo, ¿no es cierto?, la pérdida de la vía aérea. Y fíjense cómo va cambiando a medida que va avanzando la enfermedad, cómo va cambiando el volumen residual, ¿ya? Y eso es lo que refleja claramente que uno después diga, estos pacientes retienen el aire y no lo pueden botar, les queda. Entonces el aire va empezando a quedar desde lo normal, ¿no es cierto? Empieza a aumentar el volumen del residual, que significa que es aire que yo no puedo sacar, aire que no puedo aspirar, aun cuando haga todo el esfuerzo posible, ese aire va a quedar ahí. Y eso me va entonces a hacer que mi pulmón quede cada vez más grande. El diámetro anteposterior sea mayor. El volumen, miren, fíjense en los volúmenes corrientes, ¿cómo van? Los volúmenes corrientes se van manteniendo normales. El volumen expiratorio de reserva, casi normal, un poco menor. El volumen expiratorio de reserva también, fíjense, se mantiene. Sí, no es que cambie todos los valores, pero lo que cambió
por efecto del atrapamiento del aire, por efecto de la pérdida de tracción radial y por efecto del colapso dinámico de la vía aérea, es que este es lo que se generó, un gran volumen residual, que no participa, ¿no es cierto?, en el flujo aéreo. Es aire que está ahí atrapado, ¿ya? Es aire que me va a diluir el oxígeno que estoy ingresando. Ese es otro problema, ¿ya? Como es aire que está ahí presente, me va a estar diluyendo, ¿no es cierto?, también el aire que yo estoy ingresando. Así que se está generando un problema ahí, ¿ya? Y lo otro, que es muy evidente, ¿no es cierto?, pero quizás tengo que decírselo para ser explícito, es que la capacidad residual funcional ha aumentado, ¿sí o no? Claro, porque recordemos que la capacidad residual funcional, el volumen residual más el volumen expiratorio de reserva, que sería entonces hasta aquí, de aquí para abajo, es su capacidad residual funcional. Ya, eso. Entonces, ahí tenemos. Ya, por lo tanto, ¿no es cierto?, concluimos que la resistencia al flujo aéreo van cambiando, ¿no es cierto?, que estas resistencias pueden ser aumentadas enormemente adentro del pulmón por efecto del colapso dinámico de las vías aéreas y por disminución de la tracción radial, ¿ya? Entonces, esos dos eventos podrían generar un gran aumento de la resistencia, ¿ya? Disminución de la tracción radial o el colapso dinámico de las vías aéreas. También la secreción mucosa, ya en una crisis asmática, también puede ser. Y obviamente la broncoconstricción, ya que también son eventos lógicos que pueden ocurrir. Y para terminar esta clase, mencionar qué pasa con el colapso de la hipofaringe durante la inspiración, ¿ya? Y que esto va a hacer que la resistencia a la vía aérea en la parte superior de la vía aérea también puede aumentar dramáticamente, ¿ya? Fíjense que aquí está una persona respirando, ¿ya? Y esto puede ser mi papá, que gracias a Dios todavía está vivo, ¿ya? Entonces, mi papá es roncador, ¿ya? Y yo creo que también a veces ronco, me dice mi señora, ¿ya? También soy roncador. ¿Ya? Entonces, ahí está generando esta es una persona normal, ¿cierto? Y el aire, ¿no es cierto?, está ingresando por la vía aérea, y acordémonos que cuando ingresa el aire, hay una presión expansiva que hace que el aire pueda entrar, ¿cierto? Las vías aéreas como tienden a abrirse por la inspiración, ya por todos los movimientos musculares. Pero resulta que cuando tenemos una persona que ya tiene un poquito de papá, ¿no es cierto?, así como yo, la obesidad, mire lo que le está pasando a esta persona. Durante la inspiración ya, ¿no es cierto?, puede tener problemas para que el aire entre, fíjense. ¿Por qué? Porque la hipofaringe, ¿no es cierto?, está muy grande, hay mucho peso, ¿ya? Hay peso acá que está aplastando y puede hacer que ese peso de a poquitito vaya, ¿no es cierto?, afectando las vías aéreas y aplastando. Esto hace, por ejemplo, en el síndrome de Pickwick, que se genere cianosis, policitemia. Obviamente, si yo tengo cianosis y tengo hipoxemia, ¿no es cierto?, el riñón va a censar eso y va a decir, tengo poco oxígeno para mi cuerpo, así que voy a sintetizar más glóbulos rojos, ¿ya? Más hemoglobina. Así que la eritropoyetina se eleva en estos pacientes. Y obviamente voy a tener policitemia, ¿ya? Baja presión parcial de oxígeno, etcétera, ¿ya? Entonces, la obstrucción de la vía aérea es posible también en distintas situaciones, incluyendo personas con obesidad. Ahora, igual hay flacos que roncan, ¿no es cierto? No solamente podemos decir que los obesos roncamos, sino que los flacos también pueden roncar. Y eso va a depender también de aquí de inflamaciones, puede ser fumadores, etcétera, distintos factores que pueden hacer que la resistencia a la vía aérea en esta parte pueda aumentar.
Ya, bueno, eso nomás quería comentarles. No sé si tienen alguna consulta sobre la clase. Yo al menos no. Ya, muy bien. Ya, bueno, si no hay muchas consultas, hago un pequeño resumen de la clase, ¿ya? Ya, entonces, en esta clase hemos visto los cambios, ¿no es cierto?, de flujo, de presión y de resistencia, ya en las vías aéreas. Hemos dicho que esos cambios de flujos, presión y resistencia son equivalentes a todo el análisis que se hace del sistema cardiovascular, incluyendo la misma ley de Poiseuille. Hemos dicho que el pulmón, ¿no es cierto?, existen patrones de flujo, ya, laminar, pero también hay turbulencias, ya, causadas por la configuración que tienen los pulmones, ya, y que esas turbulencias podrían ser agravadas en situaciones como la obesidad, el síndrome de Pickwick y otras afecciones bronquiales que pueden generar ronquidos, por ejemplo, la persona, colapso de la hipofaringe, ¿ya? También puede generar ruidos intrapulmonares, ¿ya? Causadas por el colapso dinámico de las vías aéreas o por el aumento, ¿no es cierto?, de la resistencia por broncoconstricción y aumento de la secreción mucosa, ¿ya? Todas esas son situaciones posibles que pueden afectar entonces la velocidad de flujo, el patrón de flujo, hacerlo mucho más turbulento, ¿ya? Generar ruidos auscultables, ¿ya? Y también hablamos sobre cómo, ¿no es cierto? Profe, disculpe, Sí, es que dígame. tengo una punta en la diapositiva de patrón de flujo laminar, ¿Ya? que usted dijo que la mayor resistencia está en los bronquios de tamaño intermedio, pero me quedó la duda porque dijo que era porque estaban en paralelo. No es mayor resistencia porque estén en paralelo. Es mayor resistencia porque la relación superficie, área superficial cruzada y su radio es la más inadecuada para, para el flujo que existe ahí, para la resistencia que se genere, ¿ya? Perdón, ¿la relación de área-superficie con qué? Sí, es la relación del área superficial, ¿ya?, que tiene con el flujo que está pasando ahí, ¿ya? Es la más inadecuada, ¿ya? ¿Por qué? Porque el área superficial, como empieza a aumentar y el flujo se mantiene, recordemos que es el mismo flujo, ¿ya? Entonces, aquí el área superficial es la que, asociada al flujo, ¿ya? Su área superficial cruzada es la que le da mayor resistencia. En cambio, como el flujo sigue siendo igual, pero el área empieza a aumentar, entonces en ese caso la resistencia disminuye, en este caso, Ya. hacia abajo, hacia las vías aéreas más pequeñas, ¿ya? Hasta alcanzar las vías aéreas distales. Ya. Porque el área superficial aquí es mucho mayor, entonces siendo el mismo flujo, ahí ya la resistencia cae. Y acá, ¿qué es lo que ocurre? El mismo flujo, pero tengo una área, ¿no es cierto?, superficial que es grande, por así decirlo, ¿ya? Es un área alta, ¿ya? Y aquí se va mostrando cómo la relación entre su área, el área superficial cruzada y el flujo que tienen, genera eso. Esta es la misma explicación que por qué las arteriolas tienen mayor resistencia. Es exactamente la misma explicación, ¿ya? Es la relación que hay entre el área seccional cruzada de ellas y el flujo que pasa por ahí, Ya. ¿ya? Ya. Y la segunda parte de la clase se refirió, ¿no es cierto?, a los cambios de las resistencias de las presiones transmurales en el ciclo respiratorio, ¿ya? Entonces ahí analizamos cómo las presiones transmurales van cambiando en el ciclo respiratorio, cómo cambian tanto las presiones transtorácicas, transrespiratorias y transpulmonares, y cómo los cambios de las presiones transpulmonares pueden generar colapso dinámico de las vías aéreas por pérdida de la gradiente de presiones o por pérdida de la tracción radial, ¿ya? Y cómo otros factores
pueden ir afectando también este proceso. Ya, eso entonces es lo que hemos visto y hicimos una breve comparación entre enfermedades obstructivas y restrictivas al respecto. Profe, Ya, chiquillos. dos Sí, cosas. dígame. Uno, en los efectos colinérgicos y anticolinérgicos, anoté que los agonistas colinérgicos muscarínicos, como la muscarina y el carbacol dijo que se llama, ¿cierto? Sí, Carbacol, sí. No entendí cuál era el efecto que producían eso. ¿Era una broncoconstricción? Ellos dos pueden generar lo mismo que hace la acetilcolina estimulando el receptor colinérgico muscarínico. Pueden aumentar la secreción de mucus y pueden generar broncoconstricción, las dos cosas. Ya. Porque un agonista hace lo mismo que lo que hace la hormona natural o la molécula natural. ¿Ya? Eso es lo que hace un agonista. Por eso se Ya. llaman agonistas. Antagonista el que bloquea el efecto de la hormona o la molécula natural. ¿Ya? Ya. Listo. Ya, chiquillos, bueno, entonces aquí paramos la clase y que tengan buen día. Si Dios quiere, entonces ya nos estamos viendo el lunes, próximo lunes, y ahí vamos a ya empezar a terminar entonces el curso de fisiología con las últimas clases que les contaba. Vamos a hacer intercambio gaseoso el próximo lunes, ¿ya? Intercambio gaseoso es el capítulo, o sea, es ya prácticamente una de las últimas. Estamos en la mitad del capítulo. Intercambio gaseoso tiene ¿cuántas páginas? Tiene como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene como 9 páginas del Constanzo, ¿ya? Así que ahí les pido que por favor las que queden antes de clase para que saquen provecho de la clase. Eso. Y el día, en la tarde, vamos a tener práctico de fisiología sobre ese tema, ¿ya? Sobre intercambio gaseoso. Y seguramente yo voy a aprovechar ese mismo día de repasar un poquito la mecánica, porque ya hemos visto toda la mecánica, entonces les voy a poner unos ejemplos. Voy a llevar ejercicios para que los resolvamos en clase, en práctico, ¿ya? Así que vayan preparados, ¿ya? Para hacer ejercicio. Vamos a hacer ejercicio tanto de mecánica como de intercambio gaseoso, ¿ya? Y después en la tarde vamos a tener la clase con el profesor Víctor Escobar, ¿ya? La clase que faltaba de la motoneurona superior. Esas serían las actividades del próximo lunes. Así que, bueno, les deseo que descansen, que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana, ¿ya? Chao a todos. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Sí, chao, gracias. Muy bien.